El último viaje de Nelson Mandela. Aquí está, de regreso a la tierra de sus antepasados. Honores militares, momentos solemnes. Su esposa Graça Machel y su esposa Winnie saludan el féretro cubierto con los colores surafricanos. El 5 de diciembre del 2013 murió un hombre extraordinario, un gran hombre, grande por su tamaño, pero grande también por lo que hizo, Nelson Mandela. Y 10 días más tarde tuvieron lugar unos funerales magníficos con una gran multitud, y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en persona se hacía presente. Nelson Mandela comprendía los vínculos que une el espíritu humano. Hay una palabra en Sudáfrica, Ubuntu. Una palabra que encarna el mayor regalo de Mandela. Él pronunció esta palabra mágica, Ubuntu. Y cuando pronunció esta palabra, Ubuntu, la multitud aplaudió. ¿Por qué? Porque de hecho, Nelson Mandela reintrodujo a los ojos del mundo este concepto tan profundo, tan importante para los hombres del Ubuntu hoy. ¿Pero qué es el Ubuntu? El concepto de Ubuntu se hizo eco últimamente en todo el mundo gracias a Mandela. Pero lo que se debe saber es que se relaciona con todas las poblaciones que conforman la civilización bantú, es decir, todos los países africanos que están por debajo de la línea del Ecuador. Ubuntu es una palabra ngoni de las lenguas bantús que es bastante común en toda el África meridional, y cuya raíz Untu se relaciona con todo lo que es humano, y Ubuntu es el humanismo. Monseñor Emmanuel Lafon es obispo católico de Cayena, en la Guayana Francesa. Vivió en Sudáfrica entre 1983 y 1996. Lo hizo principalmente como párroco en una parroquia en Soweto, un township suburbio negro de Johannesburgo, símbolo de la resistencia negra al apartheid. Se reunió con Nelson Mandela en numerosas ocasiones. La frase clave de este humanismo es la oración siguiente, Umuntu, Gumuntu, Gabantu, que se traduce, un ser humano no se convierte en ser humano, sino a través de los otros seres humanos. En otras palabras, es la dimensión relacional de la persona la clave para su desarrollo y su personalidad. Y se traduce de una manera muy concreta en África, a través de lo que podría llamarse la hermandad. Es una larga historia la del Ubuntu. Y si se quiere en esta película, intentaremos expresar un poquito lo que han vivido y lo que aún viven muchas otras personas con respecto al Ubuntu. Nelson Mandela tenía este Ubuntu, esta fraternidad, este interés por las personas. Era absolutamente extraordinario. Cuando entrabas en contacto con él, te daba la sensación que eras importante fueras quien fueras. Él no te olvidaba. Podía haber visto a un periodista un día y encontrarlo 2 meses más tarde y decirle, ¿cómo está tu padre? Porque se había enterado de que su padre había sido hospitalizado o lo que fuera. Prestaba atención a las personas. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, en Transkei, región del sureste de Sudáfrica. Proveniente del pueblo Xhosa, de la familia real de los Thembu, pertenece al clan Madiba, nombre que se le dará a menudo. Estudió Derecho y se incorporó al Congreso Nacional Africano, ANC, en 1943,
con el fin de luchar contra la dominación política de la minoría blanca, afrikaner, y de la segregación racial llevada a cabo por esta. Graduado como abogado, participó en la lucha no violenta contra las leyes del apartheid, establecidas por el gobierno del Partido Nacional desde 1948. En 1960, el ANC es prohibido. Frente a las incitaciones a la violencia tras la masacre de Sharpeville, en la que la policía mató a 69 personas desarmadas, Mandela fundará el ala militar del ANC, Umkhonto we Sizwe, que en 1961 va a llevar a cabo una campaña de sabotaje contra las instalaciones militares y gubernamentales. El 5 de agosto de 1962 es detenido por la policía sudafricana y condenado a prisión con trabajos forzados de por vida. Será encarcelado durante 27 años, principalmente en la isla prisión de Robben Island, donde vivirá un cambio profundo. ¿Qué ocurrió en este hombre que ingresa a la cárcel con el deseo de la revuelta violenta? Estaba en ese momento a favor de la violencia para conseguir lo que parecía ser justo. Pero resulta que después de 27 años de prisión, pudo sin duda reflexionar, orar, meditar. Regresó a algo muy profundo, que creo que es realmente la raíz de toda la historia de la humanidad, que subsiste en todas las naciones, en todas las razas, es el Ubuntu. ¿Qué es lo que hace que seamos hombres y hombres juntos? La segunda dimensión de Mandela en el Ubuntu es la mirada positiva que quería tener sobre cada persona, incluyendo a sus adversarios. Y aquí quiero leerles la carta que escribió mientras estaba en prisión en la década de los 70. Llevaba ya 10 años en prisión. Escribe a su hija menor, Zinzi, que tenía una hermana mayor, Zeni. Eran las dos hijas que Nelson Mandela tuvo con Winnie. Esto es lo que le escribió. Zeni y tú, y tal vez hasta mamá, creen probablemente, y no sin razón, que el magistrado que nos trató con tan falta de humanidad y con atroz mezquindad es un hombre cruel. Él mismo tiene sin duda una esposa e hijos, y probablemente era consciente del desgarro que causa esta separación forzada entre mamá y papá desde que se nos niega el placer de vernos. Sin embargo, sé que este hombre está lejos de ser el cruel. Por el contrario, dentro de los límites impuestos por ciertos hábitos válidos, de ahora en adelante en nuestro país, es gentil y cortés, y con toda sinceridad lo considero como un caballero. Se le caen los brazos porque él mira la dimensión positiva de un magistrado que lo maltrata y lo excusa diciendo que es debido a la situación general, es parte de este grupo de afrikaners que se consideran los dueños de este país. Y esto disminuye, por así decirlo, su responsabilidad personal. Es así como Mandela lo va a ver. Y así esta capacidad de ver a todos con indulgencia le será criticada. Pero él dice, sé que eso se me ha reprochado, pero finalmente es mejor porque cuando se respeta a la persona, es más probable que ella nos respete. Nelson Mandela, François Pienaar, ovacionados por 70.000 espectadores en el Parque Ellis. Esta es la imagen de esta tercera Copa Mundial. Una imagen percibida de forma idéntica en Johannesburgo, Pretoria, Durban o Ciudad del Cabo. Esa noche los surafricanos olvidaron sus diferencias raciales para celebrar la victoria de los Springboks. ¿Sabe lo que pasó esta noche? Nunca había ocurrido aquí. Es la primera vez en mi vida que abrazo un blanco. Pero mire, funciona. Y además, Nelson Mandela hoy con la camisa y la gorra de los Springboks se veía muy bonito. Mucha gente lo considera como la personificación del Ubuntu. ¿Qué significa Ubuntu para usted? En el tiempo antiguo,
Cuando éramos jóvenes, un viajero recorriendo un país se podía detener en un pueblo would stop at a village. y no tenía que pedir agua o comida. He didn't have Tan pronto como se detenía, la gente le daba comida, lo acogía. stops. The people give him food. Ese es un aspecto del Ubuntu, pero tiene varios aspectos. Of Ubuntu, but it will have various aspects. Dans notre langue, le Kirundi, En nuestra lengua kirundí, la T no se pronuncia, se dirá Ubuntu. Los valores del Ubuntu, esas manifestaciones, no son cosas que se aprenden en la escuela, es algo que va en la educación que recibimos y que damos a nuestros hijos. souvent on va revenir A menudo retomamos estas palabras Ubuntu para calificar a alguien, para decir que esa persona tiene Ubuntu o no tiene Ubuntu. Ubuntu. Es como un proceso que no se adquiere de antemano. Ce n'est pas No se puede decir que alguien es 100% Ubuntu porque no se es santo. Es como el camino a la santidad. comme un chemin de sainteté. Hablamos frecuentemente de Ubuntu para significar la gratuidad, significar la acogida. La dimensión de la persona no es el individual, sino comunitaria. Y es así como manifestamos el Ubuntu, ocupándonos de los otros. Et même dans la E incluso en la Biblia, en la versión de nuestra lengua nacional, el kirundí, esta palabra Ubuntu aparece con frecuencia para significar el amor gratuito de Dios. Para decir la gracia de Dios, diremos Ubuntu. En el pasaje del buen samaritano, vamos a decir que éste manifestó el Ubuntu. celui qui Aquel que prestó ayuda al necesitado, le besoin expresó su Ubuntu. son Ubuntu. El Ubuntu está bien la responsabilidad, sentirse responsable. El Ubuntu es la fidelidad, es la discreción. Discrétion, El Ubuntu es el darse a uno mismo, darse a los demás. se donner pour les autres. I have fought very firmly. Luché duramente contra la dominación blanca I have fought y luché con fuerza contra la dominación negra. Invoco en mis deseos una nueva Suráfrica en la que todos sus habitantes serán iguales. are equal. Nelson Mandela, do more than gold. Nelson Mandela, back for freedom. Nelson Mandela a toujours dit que Nelson Mandela siempre dijo que las dos cosas que más imprimieron en él su estatura irresponsable fueron la iglesia metodista. Él fue bautizado cuando tenía 7 años. Fueron los pastores que le permitieron entrar en la escuela y en la jefatura o cacicazgo, es decir, el sistema tradicional tribal del gobierno de una tribu. tribal, de gouvernement d'une tribu. Cuando su padre murió, fue confiado a un jefe local a quien quiso mucho. Il a beaucoup aimé. Y a la vez, este jefe quiso mucho también a Mandela. Era la sangre real de la etnia Xhosa. Il a appris Y allí aprendió la manera como en esas comunidades el responsable es el hombre del consenso. c'est l'homme du consensus. Está ahí para hacer que todo el mundo esté de acuerdo en lo que es mejor para la tribu. Une troisième dimension qui m'a beaucoup frappé, Una tercera dimensión que me sorprendió en Nelson Mandela es la manera como empleó su tiempo en prisión para madurar y también para conocer a su oponente. Fue la primera vez que estuvo en contacto real con los afrikaners, fuesen guardias o responsables de las prisiones. Y así comenzó a estudiar el alma afrikaner, africaner. la cultura afrikaner, el idioma afrikaner. Hablaba el afrikaans, se consagró a hablarlo para hablar con los guardias en su idioma. Así entendió lo que tenían como valores, comprendió las lecciones que su historia les había dado, pues los afrikaners también fueron víctimas del colonialismo británico, y los afrikaners habían ganado contra los ingleses y con orgullo.
Es más, se le recordará a los afrikaners diciendo el orgullo que tuvieron de liberarse los ingleses. ¿Por qué no lo rechazan a nosotros? Los afrikaners que entendieron esto estaban boquiabiertos, porque él conocía su historia, sus batallas y sus victorias, y al mismo tiempo conoció, iba a decir, sus puntos débiles o sus temores. El gran temor del día en que ellos ya no fueran malos amos, de ser desplazados. Quizás establecería una revancha contra ellos que los obligaría a irse. Tenían razones para pensar que el día en que la balanza se inclinara al otro lado, se encontrarían en una situación difícil. Tout balancerait de l'autre côté, ils pourraient se retrouver dans une situation difficile. Nos dimos cuenta a finales de los años 70 que estábamos en una situación cada vez menos y menos posible. Los blancos surafricanos montábamos un tigre y el mundo entero nos gritaba que nos bajáramos. Una cosa es gritar que hay que bajarse al tigre, otra es estar sobre el lomo y tener miedo de ser devorado. Et le jour où il est sorti de prison, Y el día en que salió de prisión, una de las frases claves de su discurso en la noche frente a la plaza principal de Ciudad del Cabo fue el decir: no vamos a encontrar nuestra libertad si no prestamos atención a los temores de los blancos. ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Autrement dit, Eso fue algo extraordinario. En otras palabras, se dijo lo que Desmond Tutu decía siempre: el blanco será libre cuando nosotros seamos libres. ça c'est quelque Así que hay algo profundo en él. Él quería, y eso es algo que forjó de una manera fantástica en la cárcel, transformar a su adversario en su socio y asegurar que su victoria fuera también la victoria de su socio, que no hubiera perdedores. En tout cas, qu'il n'y ait pas d'humilié. Él no solo encarnó el Ubuntu, enseñó a millones de personas a discernir la verdad en ellos mismos. Hacía falta un hombre como Madiba para liberar no solo al prisionero, sino también al carcelero, para mostrar que debemos confiar en los demás para que ellos puedan regresar esa confianza, para enseñar a todos que la reconciliación no es cuestión de ignorar un cruel pasado, sino una manera de confrontarlo con una inclusión, la generosidad y la verdad. Madiba cambió las leyes tanto como los corazones. Las puertas del penitenciario acaban de abrirse. Después de 27 años de reclusión, Nelson Mandela. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado de prisión. Dios ayúdame. Elegido presidente de Sudáfrica en 1994, creó al año siguiente la Comisión Verdad y Reconciliación, que confió a la responsabilidad del obispo Desmond Tutu, arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo. El principio de esta comisión era permitir que las víctimas pudieran expresar su sufrimiento y a los culpables revelar lo que habían hecho a cambio de una amnistía. Este proceso abrió un verdadero camino de la verdad, de luto y finalmente de reconciliación y de reparación. Le choix de la vérité. La elección de la verdad, más que de la justicia, fue una elección que permitió a las personas reunirse. Esta comisión ha escuchado a 15,000 personas, 8,000 víctimas que podían venir y decir lo que habían vivido y 7,000 criminales, por así decirlo. En fin, gente que tenía algo que reprocharse. A menudo de esto era muy doloroso porque había hecho cosas atroces, realmente atroces. Fuimos a la Comisión de la Verdad y vimos a los culpables. Estaban allí y confesaron haberlos asesinado. Yo les pregunté, ¿por qué? Porque además de haberle disparado a mi hijo, lo apuñalaron más de 30 veces. Ellos pidieron perdón y yo los perdoné. ¿Y por qué los perdonó? Porque me dijeron la verdad sobre lo que ocurrió esa noche.
Creo que no es bueno para uno guardar esas cosas tan malas en el corazón de uno mismo, sobre todo para mí. Eso es lo que pienso aún. Es mejor perdonar. No creo que todos supieran lo que hacían. Debía haber alguien detrás de ellos ordenándoles hacerlo. Forgiveness has to be voluntary. El perdón debe ser voluntario. Debe venir directamente la víctima al victimario. To the perpetrator. Et je me souviens d'un cas où Y recuerdo un caso donde estaban presentes 7 mamás cuyos 7 hijos habían caído en una trampa de unos policías. Jóvenes de un municipio de la ciudad del Cabo, que eran obviamente los militantes, a quienes la policía disfrazada les hizo creer que los iban a llevar fuera del país para convertirlos en soldados del ANC y de hecho los alejaban de su localidad para masacrarlos. Eso hicieron y después de haberlo masacrado pusieron unas Kalashnikov junto a los cuerpos para mostrarlos a todos por televisión. Recuerdo haberlo visto en las noticias, que habían destruido una célula terrorista del ANC. Fueron ellos quienes habían hecho el montaje. 10 años más tarde, un policía negro y un policía blanco se encuentran ante la Comisión Verdad y Reconciliación para pedir la justicia por el crimen que cometieron allí. Las 7 madres están ahí, se pasa el material en la televisión, las madres pierden el conocimiento al ver nuevamente esas escenas atroces. Fue extremadamente doloroso. Finalmente, después de una interrupción de la sesión, se retomó la misma y en un momento una señora que era alta y delgada como un espárrago se levantó y dijo al policía negro: ¿Usted no se avergüenza de lo que hizo? En nuestra cultura, usted sabe que estos niños son sus hijos. Usted mató a sus hijos. Este blanco mató a nuestros hijos para proteger a los de él, pero usted mató a sus hijos. Yo era bella y robusta. Mire cómo estoy. No tengo nada en la piel. ¿Y quiere que lo perdone? Nunca. La segunda madre dijo lo mismo, al igual que la tercera y la cuarta. Pero la quinta madre dijo: ¿pero hasta cuándo voy a guardar este rencor en mi corazón? A mí esto me pesa, esta rabia en mí. ¿Saben? Cuando pienso en mi hijo, él no va a volver. Yo prefiero entonces perdonarlo y que comencemos de nuevo la vida. Y esta mujer hizo cambiar a las otras 6. Y en 5 minutos después, las mujeres fueron a abrazar al policía negro. Estas son algunas de las escenas que la Comisión de Verdad y Reconciliación permitió, pero de alguna manera puso en claro que Mandela llevó a la excelencia las cualidades humanas que todo su pueblo tenía. qualité humaine que tout son peuple possédait. No hubiera podido hacerlo solo. Realmente es un humanismo que está profundamente arraigado en la cultura y en la fe. Debido a que la mayoría de los sudafricanos leen la Biblia todo el tiempo, pasan su tiempo en las iglesias y orando al Señor. J'ai prié le Seigneur. Hacemos parte de la historia de este país, pero hacemos también parte de la mala historia de este país. Como iglesia confesamos nuestro papel durante el apartheid y expresamos nuestro arrepentimiento sincero a la nación. En nuestra iglesia, a nuestro nivel, trabajábamos con la Iglesia Reformada Blanca y a pesar de que aún estábamos aprendiendo a confiar los unos en los otros, hay proyectos comunes en los que trabajamos. La experiencia del apartheid nos enseñó a unirnos como nación, a ser un pueblo que trabaja unido contra cualquier frontera y contra todo lo que nos divide, porque el apartheid fue una película que separó y dividió a los pueblos. Y la religión fue un canal por el cual comenzamos a unir a la gente y uniéndolos, lo juntamos y así es como continuamos aún hoy en día.
Así que el concepto de la comunidad y de la responsabilidad del uno con el otro y con nuestros vecinos es una gran prioridad en la cultura africana y en la manera de vivir en África. Y diariamente comenzamos a darnos cuenta lo que esto significa para nosotros y cómo esto nos ayuda a ser un pueblo unido. Y esto también nos ayuda a entender diferentes religiones, a crear un espacio para las personas con diferentes filiaciones religiosas e incluso los matrimonios en Sudáfrica sobrepasan no solo las fronteras de raza o fronteras culturales, sino también las fronteras religiosas. No es inusual para un musulmán casarse con una cristiana o viceversa. A veces se requiere de tiempo para entender quién es uno. Bueno, solo ahora estoy empezando a entender lo que son estas fraternidades ecuménicas internacionales que nacieron hace 15 años. Ahora que la red Net for God se ha difundido en unos 70 países, en muchos idiomas, sentimos que hay todo un trabajo que se nos pide hacer y promover. Es precisamente este trabajo de unidad. En el fondo, tenemos la misión del Ubuntu. Y esta misión del Ubuntu alcanza a todo hombre porque todos somos seres humanos. Esto me hace pensar en lo que dice el Papa cuando expresa: hay que traspasar fronteras, hay que alcanzar al otro más allá de nuestras fronteras. Desmond Tutu dice también esta frase muy bella: alguien con Ubuntu es alguien que tiene conciencia de pertenecer a algo más grande. O por ejemplo dice: I am because I belong. Soy porque no pienso, como dijo Descartes, sino porque pertenezco a esta gracia de la humanidad, a este vivir juntos de la humanidad. Cuando me inculturo en un país, debo vivir el Ubuntu. Cuando voy a evangelizar, tengo que vivir el Ubuntu para que funcione, sea uno negro o blanco, y es importante trabajar juntos en la misma comunidad, la misma fraternidad, negros y blancos, sea hombre o mujer. Es importante a menudo que haya y se viva una reconciliación entre los hombres y las mujeres, ya sea que se encuentren en pareja, casados y solteros consagrados, sacerdotes u hombres casados, que estemos juntos en la misma comunidad viviendo esto más allá de las fronteras, de las que habla también el Papa. Entonces podemos ser útiles en el mundo que en tanto necesita de reconciliación. Entonces nuestra vocación de trabajar por la unidad, a vivir el Ubuntu, cobra sentido y se convierte realmente en una misión. Tenemos la misión del Ubuntu. Una antropóloga propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una cesta de jugosas frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños: el primero en llegar ganará el contenido de la cesta. A la señal, todos los niños corrieron junto al árbol, pero tomados de las manos. Luego se sentaron juntos para disfrutar de su recompensa. Cuando la antropóloga preguntó por qué habían corrido de esta manera, mientras que uno de ellos podría haber tenido todos los frutos para sí mismo, los niños le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros puede ser feliz si todos los demás están tristes? De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Y el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza a los pies: no los necesito. De modo que cuando un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Y cuando un miembro es honrado, todos los demás se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y miembros de ese cuerpo, cada uno por su parte. Te pedimos por el pueblo surafricano, en este periodo post-apartheid y post-Mandela, que este pueblo, rasgado por tantas violencias y desigualdades sociales,
redescubra el sentido profundo de la palabra Ubuntu para vivir en la paz y el respeto. Que tu Espíritu Santo nos transforme y venga a liberar este fondo de humanidad que habita en cada uno de nosotros, nos permita ver lo bueno que hay en cada hombre y nos haga pertenecer los unos a los otros. Concédenos, Señor, que nos dejemos salvar juntos por Cristo para vivir y anunciar la reconciliación en medio de nuestras diferencias. Hiya, hiya.